Bueno, la palabra Sión la encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero para entender su origen y su definición tenemos que irnos al Antiguo Testamento en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6 al 7. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces podemos entender de que de acuerdo a este pasaje, nosotros vemos que es una fortaleza de los jebuseos. Era una fortaleza antigua, inicialmente de los jebuseos, era principalmente una fortaleza para ellos, era una tierra donde ellos moraban, pero vemos que poco tiempo después de que el rey David es ungido, ¿sí? Y que es ungido por Dios a la edad de 30 años, salió a marchar con su pueblo, con Jerusalén, en contra de esta tierra y la hizo suya, la hizo como la ciudad, la llamó como su ciudad, su nombre, la ciudad de David. Entonces era una fortaleza que él mismo conquistó y que él mismo, con el poder y la mano de Dios, él pudo conquistar esta tierra a los jebuseos, ¿no? Y vemos también que en la palabra que Sión tiene un significado para Jerusalén, para David también, pero también para Jerusalén, y Sión representaba un lugar de libertad, un lugar de salvación donde había libertad, donde se respiraba un ambiente de Dios, y era un lugar donde se hacían cultos, se hacían adoraciones, altares a Dios, y se glorificaba su nombre en diferentes maneras. Entonces también podemos ver que aparece la ciudad de David, aparece en la Biblia, lo podemos ver en el libro de Reyes, Primera de Reyes capítulo 8 versículo 1, dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Entonces aquí estamos hablando de que es también nombrada o titulada la ciudad de David. Era una fortaleza, pero después pasa a ser la ciudad de David, donde él rinde altares y adoraciones al Señor, ¿no? Y posteriormente es el lugar, ¿no?, central espiritual de Jerusalén en el Nuevo Testamento. Es decir, en este momento, ya después en el Nuevo Testamento, Sión representa a Jerusalén, el pueblo de Dios. Entonces nosotros por eso vemos en el libro de Pedro capítulo 2 versículo 6, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es tremendo como vemos de que este lugar es un lugar donde la palabra de Dios permanece, donde Cristo es la piedra, el ángulo, donde es la cabeza, es decir, el dueño de su pueblo, Jerusalén. Entonces Sión representa eso, es la libertad, representa salvación. Y cuando los judíos son esparcidos, es decir, son expulsados de su tierra, que esto se conoce como la diáspora judía, cuando fueron esparcidos y fueron también cautivados también por el rey de Babilonia, los babilonios, ellos dicen que recuerdan a Sión, y que lloraban y que se sentaban a llorar, recordar a Sión, porque Sión era el lugar donde ellos habían crecido, donde habían conquistado, y donde era el lugar que Dios les había entregado y a ellos para disfrutar de lo que había en esa tierra, donde habían esa tierra, adoraban, glorificaban a Dios, levantaban altares al Señor. Entonces esto lo dice en Salmo capítulo 137, también ustedes lo pueden leer ahí en su casa, ahí donde tú estás, en versículo 1. Vemos que David hace como una alusión de que ellos extrañan a Sión, y que eran menospreciados y eran humillados por los babilonios, haciéndoles cantar canciones en una tierra extranjera, lo cual para ellos era algo triste y algo vergonzoso, porque ese no era el lugar donde ellos pertenecían. Así que esto es lo que significa la palabra Sión.